nombre es Elvis Jiménez, soy estudiante de licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Fermín Toro y este es un video para el curso Economía Política 2 acerca de la política fiscal y el gasto público. Forma parte de la política económica y a través de ella los gobiernos influyen en la economía del país. Esta rama de la política económica se centra en la administración y gestión de los recursos del Estado. La política fiscal puede influir en la economía mediante variables como los ingresos que recauda el Estado vía impuestos o el gasto público que realiza. Por su parte, las políticas monetarias se centran más en el control de las tasas de interés y en la oferta monetaria nacional. En función de las necesidades del país, se pueden tomar diferentes decisiones de política fiscal, como por ejemplo, subir impuestos para recaudar más o incrementar el gasto público. Mediante estas decisiones, el gobierno influye en la producción y en el empleo. Generalmente los gobiernos la utilizan para promover un incremento fuerte y sostenible y reducir la pobreza o para lograr sus objetivos políticos. El papel y los objetivos de la política fiscal han ganado relevancia en las recientes crisis económicas al intervenir los gobiernos respaldando los sistemas financieros para reactivar el crecimiento y atenuar el impacto de las mismas en los grupos vulnerables. La política fiscal, apoyada por la política monetaria, por ejemplo, fue la principal línea de defensa contra los estragos que la pandemia del COVID-19 causó en la economía mundial. En el hemisferio occidental, la pandemia provocó la mayor subida del gasto público en la historia de muchos países. Según datos del Fondo Monetario Internacional, sin los apoyos fiscales, la devastación sobre la producción y el empleo habría sido 3 veces más intensa a nivel global. Entre los objetivos de la política fiscal podemos encontrar los siguientes: estimular el crecimiento de la economía doméstica y protegerla de los cambios propios de los ciclos económicos, incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante el gasto en investigación y desarrollo, educación, inversión en infraestructuras, entre otros, redistribuir las rentas entre territorios y personas, proteger los servicios públicos básicos como la sanidad y la educación, mantener el empleo, reducir el desempleo y buscar acercarse al pleno empleo, garantizar niveles mínimos de renta a los ciudadanos, controlar la inflación estabilizando los precios mediante la reducción del gasto público y la subida de impuestos, fomentar la inversión en el sector privado y facilitar la inversión del sector público. El gasto público está constituido por erogaciones realizadas por los entes que componen el gobierno y el sector público. Dichas erogaciones por lo general se dividen en gasto corriente y en gasto de capital. El gasto público, así como los impuestos, son instrumentos de política fiscal que permiten al Estado intervenir en la economía. El objetivo fundamental del gasto que realiza el sector público en la economía consiste en incrementar el bienestar de los individuos mediante la producción y o provisión de bienes preferentes, que son bienes y servicios imprescindibles para el desarrollo del individuo y que el sector público obliga a consumir en cantidades incluso superiores a las preferencias personales. Por ejemplo, la educación, la vivienda, la comunicación y los programas de prestaciones económicas, transferencias monetarias del sector público hacia los individuos para garantizar un nivel de vida digno. Por ejemplo, el subsidio del desempleo, las pensiones, las políticas alimentarias, como en el caso de Venezuela, Mercal, Pedeval y todos estos programas de alimentación y otros servicios públicos. Dependiendo de las decisiones tomadas en política fiscal, se pueden clasificar estas como expansivas, contractivas o neutrales. La política fiscal expansiva es el conjunto de acciones y actuaciones que realizan los gobiernos ante situaciones de decrecimiento económico o cuando existen altos niveles de desempleo para intentar revertir esta situación. Mediante las políticas fiscales expansivas se busca aumentar el gasto agregado para aumentar la renta en manos de empresas y ciudadanos. La política fiscal expansiva puede llevarse a cabo de diferentes maneras: reduciendo los impuestos, lo que supone que ciudadanos y empresas tengan más dinero para gastar, reactivando así el consumo. Incrementando el gasto público se puede facilitar el incremento de la productividad y de la producción, generando empleo. Estimulando la inversión privada vía incentivos o rebajas de impuestos. Incentivando las exportaciones con el dinero de helicóptero, que esta medida fiscal y monetaria supone poner dinero a disposición de ciudadanos y empresas de diferentes formas con el objeto principal de estimular el consumo. En un contexto de fuerte inflación por un exceso de demanda agregada, es necesario controlar el auge de los precios mediante políticas fiscales restrictivas. Algunas de las vías para realizar este tipo de políticas serían incremento de impuestos, reducción del gasto público, desalentar la inversión privada y las exportaciones. En este caso, la política fiscal busca mantener un equilibrio al equiparar el nivel de gasto con el de ingresos totales.